Bien, a ver, vamos hasta la presentación de fuente, a ver si es que la tenía acá. Ya está. Bien, acá nosotros teníamos una fuente de alimentación, ¿sí? La de pasada que estábamos analizando. En realidad de este lado no se ve, se vería del lado de abajo, voy a ver si ahora busco una placa de última y se los muestro, pero es probable que tengan alguna línea de punteo. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a capturar esta imagen, ¿sí? ¿Querés que te pase una foto de esta? Dale, del lado de abajo, pasámela. Ahí Que la doy sería vuelta acá con el como, aparatito. sería Ahí, como el ahí te otro paso. acoplador que divide la placa de la zona Claro, de 220 a la zona de claro, 220. exactamente, ¿sí? Entonces, a ver si el compañero ya la envió, si no lo analizamos desde acá. Eh, WhatsApp, acá está. Bueno, bastante trucha tu placa, pero no importa. A ver, Bueno, porque no se identifica el lado primario, el lado secundario, pero bueno, espera. Vos fijate acá, trucha así como es, vamos a tratar de analizarla, ¿sí? Fíjate. Vamos a hacer que bueno. No, no es culpa tuya, sino del fabricante, ¿no? Eso Pero, que es Black and Decker, eso que es Black and Decker, ¿eh? sí, ¿viste? Lo que pasa es que todo chino, ¿viste? Ahora lo que es. Mirá cómo lo pintan cómo lo pintan de que es bueno, ¿no? Sí, sí. A ver si podemos. No es la misma placa, pero bueno, vamos a ver si ahí lo podemos analizar. El tema es el siguiente. Vos acá estás teniendo, ¿sí? Un lado primario y un lado secundario. Te soy sincero, ni quiero, no me lo digas tampoco, después me lo respondes, ¿sí? Pero así como está, uno no puede identificar por dónde entra la alimentación y dónde no lo entra, ¿no? Pero me da la sensación que la alimentación estaría entrando por acá, fase y neutro, ¿sí? Por lo que puedo identificar la placa. ¿Por qué? Porque son las pistas más grandes, ¿sí? Porque está más alejado, porque acá tengo los componentes que parecerían que harían la parte de regulación, ¿sí? Entonces por acá tendría la salida aparentemente, ¿no? Este sería el conector, perdón, que va a la fuente, a la placa de control, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Estoy perdido o está bien, más o menos orientado? No, está bien, profe. Bien, perfecto. Ahora, ¿sí? Más o menos una vez que te ubicas, vos lo que tenés que encontrar es la división que hay entre unas pistas y la otra. Es decir, si yo acá me pongo a analizar, el circuito estaría abierto desde acá, ¿sí? Aproximadamente, ¿está? Por acá, más o menos, ¿sí? Por acá y pasa por acá. O sea que esta línea que yo te dibujé ahora, que la tendría que tener impreso de antemano, me está dividiendo el lado primario, este sería mi primario, ¿sí? O lado hot, también se lo llama, o caliente. Ahí Perfecto. sería alta tensión. ¿Cómo? Ahí sería alta tensión. Claro, exactamente, el voltaje de entrada, ¿sí? Tiene 220. Exactamente. De este lado que tengo para acá, ¿sí? Sería mi secundario, cold, que en inglés significa frío, ¿sí? O etapa fría también, que es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Yo estoy acostumbrado a decirle Sí, primario y secundario como si fuese un transformador, ¿sí? En la placa tal claro, vez sí. se habla de hot y cold, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vos, Escuchá, ¿cómo? escuchame, ¿y vale decir que ya esa parte está rectificada? Lo que pasa es que está rectificada de la entrada de línea, pero tenés otras alternas a veces, depende de la placa la función que cumple. Porque vos después de transformador conmutador vas a tener de vuelta una continua pulsante o una alterna, depende de lo que De necesites. vuelta esa pierna, ¿no? ¿Cómo? Que después del transformador chopper, ¿cómo se dice? El Transformador, transformador amarillo. vas- Después del transformador amarillo sale alterna de nuevo, ¿no? podés tener alterna o continua pulsante, pero sí, la idea es esa. Entonces tenés que volver a rectificar, ¿se entiende? Ahí se pone un diodo solo y se rectifica de nuevo, ¿no? Claro, una rectificación de media onda. Que es placa inverter eso, ¿no? En verdad, no puede ser rectificación. Inverter sería si estás convirtiendo lo que es la continua en alterna, es al revés. Acá nosotros estamos convirtiendo la continua pulsante en continua constante. ¿Sí?
El nombre fuente es cuando haces referencia a la transformación de alterna a continua, ¿sí? El nombre de fuente. El nombre de inverters o inversor, ¿tá? O convertidor es cuando transformás de continua a alterna. ¿Se entiende? Ah, Claro, claro. Sí, sí, sí. claro. Acá, si ustedes se fijan, ¿sí? Por esta línea que yo pasé, hay cuatro patitas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Tá? Esto que está acá se llama optoacoplador, ¿sí? El optoacoplador, Sí, ¿no? Es un acá lo veo, sí. Claro, es un circuito integrado, ¿sí? Este optocoplador. Y la función que Ahí cumple que es tomar se voltaje divide eso, la placa. del lado secundario y poder controlar este circuito integrado que está en el lado primario, ¿sí? Para que mantenga las tensiones a la salida de forma constante. Es decir, las fuentes lineales no lo tienen, ¿sí? Las fuentes conmutadas de antes tampoco, pero después hicieron fuentes con mayor eficiencia. Entonces tenían que controlar la tensión del lado secundario. Es decir, ¿yo cómo hago para poder indicar al lado primario cuál es el voltaje secundario? ¿Sí? Uno parecería fácil, dice, bueno, tomo un cable, da una pista y se la envío al integrado. Pero son masas indistintas, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros habíamos visto transformador y dijimos que había transformadores que eran aisladores? ¿Cuál era la función de un transformador aislador? Teníamos mi primario, mi lado secundario, ¿sí? Pero que si yo tocaba lo que era la fase y el neutro, ¿sí? De un transformador que estaba aterrado del lado primario, yo podía recibir una descarga eléctrica. ¿Se acuerdan de esto? Tocaba acá la Sí. fase. ¿Por qué? Porque yo donde estoy, al mismo potencial que el neutro de mi transformador. Sin embargo, ¿sí? Cuando esto se induce por campo electromagnético, si yo tocaba lo que era la fase, ¿sí? Del lado secundario, acá no me iba a pasar absolutamente nada porque este neutro está aislado galvánicamente de lo que es este neutro del primario. ¿De eso se acuerdan? ¿Y a dónde va la descarga? No, esto no es que va a la descarga. En realidad no va a ningún lado porque el circuito está abierto. Vos estás tocando la fase, ¿sí? Que va a querer circular corriente, pero en realidad tu circuito está abierto porque estás a una masa que no corresponde. ¿Cómo cierra el circuito? Si vos conectás de la Ah, de neutro va a cerrar el circuito. Si no es un circuito abierto, ¿se entiende? sí. Bien. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Yo tengo masas del lado primario, ¿sí? Que están referenciadas o cuando quieras hacer una medición con el tester, la vas a tener que hacer con respecto al capacitor principal, ¿sí? En este caso sería este, ¿sí? Capacitor principal. No quiere decir que sí o sí la tenés que hacer a esta, pero yo le estoy dando un punto en común para que no se equivoque. Cada vez que haces mediciones del lado primario, es decir, toda esta zona que está acá, te conviene utilizar la masa del capacitor principal, ¿sí? ¿Estás seguro que ese capacitor está del lado primario? Ahora, cuando quieras hacer mediciones del lado secundario, ¿sí? La masa de tu tester no la podés poner en el lado del capacitor principal, porque eso es masa del lado primario. Tenés que ubicar una masa del lado secundario. ¿Se entiende? O sea, algún negativo de algún capacitor del lado secundario, suponete que el capacitor este, ¿sí? Trabaja con un voltaje de 24 volts. El capacitor este trabaja con un voltaje de 12 volts. El capacitor este trabaja con un voltaje de 5 volts, ¿sí? Vos me vas a decir, ¿y a cuál de las masas de los tres? A cualquiera, porque es una masa única, ¿sí? La masa de este capacitor está unificada con la masa de este capacitor y con la masa de este capacitor. Entonces, toda medición que voy a realizar del lado secundario, la punta negra del multímetro la pongo del lado del secundario, ¿sí? Toda medición que voy a hacer del lado primario, la punta negra la voy a poner en el capacitor principal, ¿sí? O cualquier masa del lado primario. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí, muchachos? Y no entendí, no entiendo, profe. Yo pensé que se dividía en continua y alterna. Escuchame, entonces sería, para así lo puedo entender yo, sería del lado primario sería ¿viste que el transformador tiene el lado primario y el lado secundario? ¿Está bien? ¿Del lado primario del transformador y del lado secundario del transformador?
Claro, este transformador está Sí, dividido, ¿qué tenés cosa? un lado primario y un lado secundario, sí. Ahora, mira, a ver, espera, vamos a ver otra cosa. Aguantá un cachito. Inicio, acá. Espera. Porque no estoy entendiendo y voy a explotar después. Me voy a acordar de vos, pues. Está bien. A ver. El resto tampoco no lo entendió bien. Vamos de nuevo. Nuevo, no. Esa línea no divide el lado primario y el lado secundario del transformador. Sí, esa ¿O línea la sí? divide, pero es una línea imaginaria, digamos, ¿no? O O sea, sea, Para, o no, sea, pero para yo tener Cristian, una lo que referencia, porque divide no, es no el entiendo. chopper. El chopper es No, el que claro, separa la. claro. sí, amigo, por eso, entonces para yo tener una referencia, es el transformador el que divide, ¿no? Es Sí, alterna sí, igual, es el es transformador, o alterna sea, igual, pero después está del chopper, rectificado todavía. Mirá. Va, o sea, no importa que esté rectificada, a eso es lo que voy. Es de un lado del transformador y del otro lado del transformador, ¿no? Hablando burdamente. Es así. Ahí te muestro, Ahí espera. está. Ahí está. Ahora sí entiendo, perdón. Yo me confundía con el tema de que si rectificado o no. No, es de un lado del transformador y del otro lado del transformador. Claro, pero lo que pasa es que vos tenés continua de un lado y tenés continua del otro, y tenés alterna de un lado y tenés alterna del otro. ¿Se entiende? O sea, No, porque antes no, porque antes en el lado primario no está rectificado todavía. sí, ¿cómo que no? Mirá, apenas entró la alimentación en una fuente conmutada, lo primero que Ah, fue este rectificador. tenés razón. ¿Sí? Listo, profe, listo, Jos, ya entendí. A ver, Me confundí con el puente de diodo. está bien, igual para el resto. A ver, yo acá tengo un circuito integrado, ¿sí? Acá voy a tener el optoacoplador de este lado justamente que pasa por la línea central, ¿está? El autoacoplador tengo dos patitas para un lado y dos patitas para el otro, ¿sí? Estas son las tensiones de salida, esta genera 12 volt, por decir algo, y esta genera 5 volt, ¿sí? Y estoy teniendo el lado primario con toda su electrónica y el lado secundario con toda su electrónica, ¿está? Yo, acá hice lío, porque yo fíjate que dibujé las masas de la misma manera, y cuando vos te fijes en los circuitos vas a ver que está diferente dibujada, a propósito, indicándote que son Ah, sí. distintas. ¿Está? Si te fijas en los planos, en los diagramas electrónicos, ¿sí? Cuando vos ves esta masa acá y esta masa acá, te está indicando que son dos masas distintas, no es la misma masa. No las podés unir, ¿sí? Yo no puedo agarrar un cable, ay, me falta masa a este lado, saco del primario y se la pongo acá, vuelo toda la miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, toda medición que quieras realizar, vamos a mirarlo así, a ver. Toda medición que quieras realizar de tu lado primario, ¿sí? Lo vas a tener que hacer con respecto, ¿sí? A las masas del lado primario. Esto está masa, esto está masa, esto está masa, y hay más conexiones a masa, ¿sí? Pero suponete, yo me quiero asegurar o quiero un punto en común para siempre medir en el mismo punto y no hacer lío. ¿Qué hago con la punta del tester negra? La coloco en la punta negativa de mi capacitor principal. Del capacitor más, Ah, ¿sí? Ahí pongo la punta negra. Y después con la punta roja, supongamos que este es mi multímetro, ¿no? Esta es la punta negra, la conecto acá. Con la punta roja, ¿qué hago? Y voy tomando los lugares distintos que quiero medir voltaje. Quiero medir en el capacitor principal si tengo voltaje. Quiero medir si está llegando voltaje al colector. Quiero medir si le llega tensión al integrado, por ejemplo. Vaya a saber cuáles son las mediciones que quiero hacer. Cuando quiera medir del lado secundario, ¿sí? Ya tengo que levantar la punta del lado primario negativa. No la puedo dejar acá conectada. Porque son distintas masas. No voy a quemar nada, pero es probable que hasta no mida nada tampoco o mida cualquier cosa. Entonces, una vez que yo pasé del lado primario a medir del lado secundario, así como cambio la punta positiva, porque quiero venir a comprobar los 12 volt, quiero venir a comprobar los 5 volt, también tengo que levantar la punta negativa y empezar a medir del lado secundario. ¿A dónde? A esta masa de bobina, a esta masa de bobina, a la masa de los capacitores electrolíticos que tengo del lado secundario, ¿sí? Porque voy a tener los capacitores que filtran cada una de las tensiones, algún disipador que tenga en la parte del lado secundario, que esté montado algún circuito integrado, algún transistor,
este disipador es masa del secundario. ¿Se entiende? Ahí es donde tengo que apoyar la punta negativa. No puedo unir masas de primario y secundario porque vuela todo. Pero si me equivoco en mediciones no pasa nada, pero tengo mediciones erróneas. ¿Estamos de acuerdo? Mido del lado Sí. primaria, masa del primario. Mido el lado secundario, masa del secundario. ¿Sí? Esto se da siempre en fuente conmutada. Siempre en fuente computada, de la placa que sea. Perfecto. ¿Sí? Suponete La etapa, tipo de... ¿Cómo? la etapa de control ahí sería el TL494. Bueno, por ejemplo, la etapa de control es este circuito integrado. Hay un montón de circuitos integrados controladores, ¿sí? Puede ser el TL494, puede ser TDN. hay 10 millones de integrados, el TDA 4000. No, yo me confundí, es el que le manda al autoacoplador para que regule, es tipo un transistor de tres patas, TL431. ese. TL431. Igual hay otros, ¿eh? Está el SE120, hay varios que son otro voltaje, ¿está? Pero hay ¿Qué son? Perdón, ¿qué son transistores, profe? ¿Cómo? ¿Qué son transistores? No, son Zener programables, ¿sí? No. En verdad es un circuito integrado, ¿sí? Pero se le Ah, llama... no, yo para identificarlo. Un Sí. circuito Pero integrado. eso sería la etapa de control ahí. Claro, esta es la etapa de control. Este componente lo que hace es ayuda al optoacoplador a que maneja el voltaje entre los extremos de las patitas. Porque vos estás teniendo entre esta patita, ¿sí? Y el diodo, ¿está? Acá tenés un diodo por dentro, ¿sí? Y este diodo que tiene que, bueno, en verdad lo dibujé al revés, ¿no? Pero este diodo ¿qué tiene que hacer? Tiene que emitir luz. ¿Por qué? Porque el fototransistor que tiene por dentro va a empezar a conducir la tensión, ¿sí? Y se la va a quitar al circuito integrado, lo que decíamos hoy. Yo acá tengo un voltaje, ¿sí? ¿Cómo hago para regular la modulación del ancho de pulso de este integrado? Tengo que acá aplicarle un voltaje y cuando la tensión acá de los 12 volts se me van a 13, se me van a 14, esto enciende más. Al encender más, este empieza a conducir más porque se hace una resistencia menor. Este se entera porque va perdiendo voltaje en esta patita. Y esta modulación por ancho de pulso se empieza a extender en el tiempo como diciendo anda más lento, porque si no, el voltaje sigue subiendo. ¿Sí? Esa es una falla. Claro, o sea, no es que sea una falla, si el voltaje sube es una falla, pero lo que pasa es que muchas veces puede ser que suba el voltaje porque suponete que empezó a consumir menos la etapa, qué sé yo, a ver, ponele que estás controlando el fan de un aire acondicionado, ¿sí? Y tenés a baja revolución y de repente le empezás a subir la RPM del fan, ¿sí? Hay un consumo Sí. mayor, la fuente, ¿qué hace? Tiene que va a bajar la corriente, o sea, va a aumentar la corriente, va a bajar el voltaje. Entonces empieza a modular más rápido para que incremente y mantenga el voltaje de forma constante. Hay veces que es compensar lo que se está consumiendo, ¿se entiende? No es que sea una falla. La falla es cuando no lo Qué, puede controlar más. Claro, qué o gran sea, invento, ya está programado, claro. Claro. Entiendo. qué gran invento todo eso, ¿no? ¿Cómo, Francisco? Qué gran invento todo eso, porque sacó las fuentes lineales, todo. Sí, 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 seguro. Y son fuentes muy estables, ¿sí? El tema es que se te jodió el opto y voló todo al diablo, ¿no? Porque ¿qué pasa si se te jodió el opto? Se quedó sin referencia. ¿Quién le está diciendo el voltaje que estás teniendo el lado secundario? Nadie. Entonces, la fuente de conmutación, ¿sí? Como no le estás diciendo qué pasa, el tipo dice, no hay voltaje del lado secundario. Arranquemos, dice, se va a la mierda, se vuela todo el carajo. Pero bueno, es lo que pasa. Todo anda bárbaro. Profe, ¿Cómo? le hago una consulta. Eso explicó recién ya función que cumple el autocopiador. Sí, lo expliqué, pero si querés lo repetimos, no hay problema. Lo explicamos mejor. Sí, justo me vino gente, justo. Bueno, no te da problema, pará. Mirá, a ver, vamos de vuelta a Profe, borrar. Sí, antes que explique, profe, ¿ese autoacoplador va unido a un transistor? al TL431.
Ah, micro. Ah, listo, listo. No, no, yo así ya explicaba las dos cosas, porque el El transistor también. Listo, dale, no era. No, TL431 no es un micro, es un circuito integrado, ¿eh? por eso es un circuito integrado, sí. Y de la parte de atrás, de quién lo alimenta el autocomplador? La tensión del lado secundario, Listo. ¿sí? O sea que si no sale del lado secundario, no, el autocomplador no funciona. Claro, no funciona, ¿sí? Eso es que no Claro, porque a mí entendía. me pasa algo así con una plaqueta. Del transformador no sale. Entra corriente, pero no sale del transformador. Claro. Lo que pasa es que la vez pasada me habías preguntado, ¿no, Lautaro? Sí, sí, Bien, bueno, mira, te comento un poquito qué se trata esto. Las fuentes lineales, ¿sí? Es bastante fácil de identificar. ¿Por qué? A ver, vamos a dibujar una fuente lineal y vamos a dibujar una fuente conmutada. Fuente lineal. La fuente lineal, si vos tenés aplicada tensión en la entrada, ¿sí? Vamos a suponer 220 volts, y del lado secundario no sale voltaje, ¿sí? La cosa es fácil. Tu bobina está abierta, ¿tá? No queda otra. Vos podés tenerla aplicada el voltaje, pero si tu bobina está abierta no va a salir. Única falla porque no tengas voltaje del lado secundario cuando sí lo estás teniendo del lado primario, ¿tá? Fuente lineal. Ahora vamos a fuente conmutada. Tenés 10 millones de cosas que pueden hacer que no tengas el voltaje del lado secundario. Es decir, lo primero que pasa en una fuente conmutada, ingresás, ¿sí? En verdad hay un circuito de supresor de ruido, ¿sí? Hay un montón de cuestiones, pero por el momento lo vamos a dejar de lado, ¿sí? Vamos a lo que, para no confundir tanto, ¿no? Porque esto es toda una historia, pero fuente rectificador. Tenés tu negativo, ¿sí? Tu positivo. Acá tenés los 4 diodos que arman el puente rectificador. Fase neutro, ¿está? Sale del puente rectificador, lo primero que tenés es el capacitor electrolítico, ¿sí? Que va a tener un voltaje de 310 volts. sí. Estos 310 volts van a ir a un pin de tu transformador conmutador, ¿sí? Al primario. Y el primario de tu transformador conmutador, ¿sí? Va a ir conectado a lo que es un MOSFET transistor o tipo de componente switching que exista, a más. Ah, mirá vos. No. Ahora bien, esto es primario. Lado secundario. Vas a tener una bobina conectada a masa del lado secundario con su diodo correspondiente, su capacitor correspondiente, ¿sí? Y vas a tener una tensión, 2 tensiones, 3 tensiones, la que necesite el equipo, ¿sí? Sí, sí, así tal cual es, sí. Bien. Ahora, para que este transformador que está recibiendo continua en este punto, está recibiendo 311 volts, ¿sí? Si ustedes se acuerdan del funcionamiento del transformador, ¿cómo era? Que tenía que haber una circulación de corriente en un sentido, ¿sí? Corriente alterna, cuando inducía la tensión al lado secundario, cuando pasaba por el cero. ¿Por qué? Porque el transformador había una circulación de corriente, el núcleo se magnetizaba y cuando llegaba al punto cero, que dejaba de circular corriente, el núcleo se desmagnetiza, ¿sí? Y se induce a la bobina del lado secundario. ¿Está? Eso era transformador lineal. Acá pasa exactamente lo mismo, pero yo no estoy teniendo un ciclo que va variando de semiciclo positivo a semiciclo negativo. Estoy teniendo un voltaje que se me mantiene constante en el tiempo, ¿sí? Como se me mantiene constante en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy 310 volts, estoy aplicado sobre esta punta de bobina. Si yo mido, el transistor mío está abierto, no está funcionando, y mido en este punto, voy a tener también 310 volts. Ahora yo pregunto, si yo tengo 310 volts en este punto de bobina y tengo 310 volts en este punto de bobina, ¿va a generar campo magnético esto? Es como una lamparita que le pongo fase en una punta y la misma fase en la otra. No anda. Yo necesito No anda, sí. diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿hasta ahí me siguen o no? Sí. Bien. Cualquier cosa que haga que este transistor no funcione, ¿sí? Y yo no voy a tener acá diferencia de potencial.
Porque esto se comporta como un cable. Entra en 310 volt y salen los 310 volt. Entra en la patita del colector del transistor, pero como el transistor electrónicamente no se cierra, no anda. Y entonces no me va a inducir nunca tensión al lado secundario. ¿Cuáles pueden llegar a ser los problemas de que el transistor no se polarice? Primero, transistor abierto es una de las características, ¿sí? Segundo, tengo un circuito integrado, que es el oscilador, ¿sí? Que este es el que le va a mandar los trenes de pulso para que este componente funcione, para que el transistor abra y cierre. Pero este circuito integrado, ¿quién lo alimenta? Y se alimenta desde, dependiendo del modelo, acá hay 10 millones de variantes, ¿está? Lo más convencional, Profe, justo iba a preguntar eso. ¿cómo? Que justo iba a preguntar eso. ¿Y cómo se alimenta si la tensión entra por ahí, iba a decir yo? Bueno, ahora vamos, en verdad, ya te digo, hay que analizar el circuito de cada caso, pero te digo lo más convencional. Tenés un pulso de Sí. arranque hecho por medio de resistencias, ¿sí? Desde lo que son los 300 volt, ¿tá? Son resistencias de 150K, ¿sí? 56K, dependiendo, ¿sí? Del circuito. Bajan el voltaje, ¿tá? Y se lo aplican una patita al integrado. Y colocan un diodo Zener para estabilizarla, ¿sí? La otra patita, este integrado tiene que ir a masa, lógicamente, y lo más probable que tengas, ¿sí? Otra devanado más, que es un devanado secundario, ¿sí? Pero que está conectado al lado primario de tu fuente de alimentación. Y de este devanado salga una resistencia a bajo valor, un diodo, ¿sí? Un capacitor de filtro, y este realimente a la misma patita, o tal vez a otra, también depende del integrado, ¿tá? ¿Para qué? Para tensión de mantenimiento, es decir, esto le da un pulso para que se inicie. Entonces, cuando yo enciendo el equipo, supongamos que esta es mi llave de encendido, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esta bobina tiene que funcionar para inducir bobinado al campo secundario y para que también se induzca esta bobina, ¿sí? Pero esta bobina, mientras no arranque, no voy a tener voltaje. Entonces mi integrado no se puede alimentar. Pero sí, si yo pongo dos resistencias acá, le doy un pulsito, y con el primer pulso que se genera, yo hago de que cuando esto, la base, pasó a estado alto, se cierre mi transistor. Al cerrar mi transistor, le apliqué 0 volt, porque acá está masa, en este punto. Ahora estoy teniendo 310 volt acá y estoy teniendo 0 volt acá. Genero campo electromagnético sobre la bobina que se induce en el núcleo, ¿está? Y ahora, instantes después, esto cae por falta de alimentación, ¿sí? Porque el consumo es grande. Cuando pasó a 0, todo ese campo electromagnético acumulado en el núcleo, ¿sí? Se libera y se induce al lado secundario. De la misma manera se induce también sobre esta bobinita. Esta bobinita genera una corriente, un voltaje, pasa por una resistencia de bajo valor óhmico, que es por si hay algún corto que se abra, rectifica, filtra y vuelve a alimentar a mi circuito integrado. Y ahí comienza la secuencia de vuelta del pulso, ¿no? Constante. ¿Hasta ahí más o menos estamos? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien. Esto que está acá se llama tensión de arranque, ¿sí? O pulso de arranque, y esta que está acá se llama, ¿sí? Tensión de mantenimiento, ¿sí? Porque lo mantiene. Cualquier problema que tengas que acá no se te genere el 0 volt, va a hacer de que en el lado secundario no tenga nada. ¿Qué puede llegar a ser? Acá en este gráfico chiquitito que hicimos, ¿no? Porque imagínate que esto es para hacerlo más o menos reducido. Pulso de arranque abierto, cualquiera del lado de resistencia, Zener en corto, ¿sí? Acá vas a tener también capacitores electrolíticos, capacitores cerámicos, ¿tá? Cualquiera de ellos que esté en corto tampoco te va a alimentar. Capacitor desvalorizado, entonces también la tensión que vas a tener va a ser baja y no va a arrancar. Circuito integrado defectuoso, transistor abierto, alguna línea de alimentación cortada, la resistencia, el diodo, el capacitor desvalorizado, ¿sí? Digamos, bobina de transformador abierta, pero no suele pasar nunca, ¿sí? Cortos del lado secundario, vos tenés un corto del lado secundario, el integrado va a querer arrancar, ¿sí? Pero no va a poder, porque si acá hay un consumo, esta energía, ¿quién se la saca? Al lado primario. Entonces tampoco puede arrancar. Entonces hay montón de probabilidades, ¿sí? De que no te funcione el lado secundario y sí tener los 300 volt de entrada. Es más, lo más normal es tener 300 volt acá y que no te ande la fuente cuando viene con una falla. Y ahí te tenés que remangar y tenés que empezar a verificar todo esto que está acá.
¿Y qué es lo Puede ser más una común, de las profe? formas. A ver, Lo más común que es el transitor. a ver, hay de todo, en verdad, ¿sí? Pero Sí, sí, obvio. transitor lo podés medir. Ahora vamos a ver cómo se mide, ¿está? Vos lo podés medir y descartar que sea transitor o no. Pero en realidad ya te digo, puede ser el lado. ¿Cómo sería el procedimiento acá? Pero alguien también preguntó algo más. ¿Quién fue, Francisco? No, le quería comentar que una de las formas es midiendo el voltaje en el capacitor que le va al VCC del integrado oscilador, porque ahí te das cuenta que el devanado de ese devanado está saliendo voltaje, o sea, está funcionando el MOSFET y el liceo oscilador sin tener osciloscopio. Claro, o sea, a ver, pero en el caso de que de compañero, decís vos, de Lautaro. No, no, yo le decía una de las formas de saber si está funcionando toda esa etapa sin tener Ah, osciloscopio. claro, bueno, a ver, ahí vamos a ver una cosita, ¿no? Sí, o sea, suponete, lo que yo puedo hacer acá de antemano, la carga que tiene del lado secundario, desconectarla, ¿sí? Creo que es lo más rápido, o sea, esto te está alimentando algo, por ejemplo. No sé qué equipo es Lautaro, Es de un DVD, de esos viejos. un DVD de los viejos. Bueno, a ver. No creo que sea problema del lado secundario, pero bueno, vos tenés una fichita que van alimentando, ¿sí? A los distintos sectores, entonces yo te diría que desconectes esa ficha y si hay un corto en las placas, ¿sí? Posteriores, en la placa de video, en lo que serían los motorcitos, lo que sea, al desconectar esto, ¿sí? Tendría que empezar a aparecer el voltaje, ¿sí? O Sí, sea, lo hice, lo hice. La desconecté totalmente y la probé así sola, la fuente, digamos, y tampoco nada. perfecto. Otra cosa, medir justamente los capacitores, a ver si alguno de ellos tiene corto, el diodo si está en corto, ¿está? Todo lo que Eso está, sí tendría que hacer. ¿cómo? Eso sí tendría que medirlo, no lo hice. Está bien. Todo lo que está del lado secundario que no puede desconectar, hay que medir que no esté en corto, pues si está en corto, te apaga la fuente. ¿Se entiende? Claro. Este sería, en tu caso, porque sería como en este caso de acá, este diodo, este diodo, este diodo, ¿sí? Este capacitor, este capacitor, este capacitor, este capacitor, este capacitor, este capacitor, ¿está? Todos. Claro, si hay algún zener por este lado, todo eso lo medís, ¿se entiende? Porque cualquiera de ellos Sí. en corto te lo va a tirar abajo. Ahora bien, vos me podés decir, pero ¿y no le puedo entonces desconectar los ánodos de todos los diodos? Te vas a quedar sin la referencia en el optoacoplador. Y si te llega a arrancar, te vuela toda la miércoles, ¿está? Entonces, siempre es conveniente, ¿sí? Hacerlo después de las tensiones de alimentación. O sea, habría que analizar de dónde se está tomando la referencia del optoacoplador. Nosotros acá no lo dibujamos en esta fuente, pero ponele que acá tengo el opto y la estoy tomando desde la tensión de esta fuente. Bueno, yo puedo levantar esta si querés. Puedo levantar todo lo que está acá. De acá para acá levanto todo, pero esta no. Porque si yo levanto Esa esto, no. la referencia, ¿está? Cuando arranque, queme todo, ¿sí? Ahora bien, esa es una de las posibilidades. La otra, ¿cuál es? Como dijo el compañero, ¿sí? Pero para eso hay que tener osciloscopio, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos inventar. Acá le desconecto la base de este transistor, ¿sí? Se la desconecto. Para probar el circuito integrado si funciona o no funciona, ¿está? Medir el transistor, que no esté abierto, ¿no? Y después aplicarle acá, ¿sí? A lo que sería el punto de alimentación del circuito integrado, aplicarle la fuente de alimentación regulable, ¿sí? Sacar la hoja de datos del circuito integrado, ¿sí? Que todavía no lo hemos hecho, tenemos que verlo esto ya entre hoy y mañana, la clase que viene sacar la hoja de datos que me diga en qué patita se alimenta y con qué voltaje se alimenta y empezar a aplicarle desde la fuente la tensión en forma progresiva. Es decir, patita negativa de la fuente a negativo del lado primario. Patita positiva de la fuente a este punto. Y empezar a incrementar el voltaje, ¿sí? De a poquitito. ¿Está? Si yo tengo osciloscopio, no sé si es tu caso. No, no, yo no. Bueno, si tendrías osciloscopio, lo que podrías hacer es pararte en este punto, ¿sí? Y medir la forma de onda que tiene. Si aparece forma de onda, quiere decir entonces que el circuito integrado está funcionando, ¿está? Si forma de onda no Claro, aparece, descartarías el circuito integrado ahí. ¿cómo?
Descartás circuito integrado. Descartaría el circuito integrado ahí. Claro. Si forma de onda no aparecen, es probable que sea el circuito integrado, ¿tá? O algún componente que esté Profe, conectado en él defectuoso. ¿Sí? ¿Cómo soluciono esto si no tengo osciloscopio? Compras un circuito integrado y lo cambiás y vemos qué pasa, si arranca o no arranca. ¿Sí? profe, Sí. lo que yo no entiendo ahí es que puede ser que, o sea, que tenga la onda, pero que no sea la onda que tiene que ir, no sé, tema ancho, más fina, por hablarlo así, ¿eh? Sí, ¿Puede ser eso? puede ser, pero no. ¿Una variación de la onda? O sea, ¿sí? A ver, si vos que necesitas en la base un voltaje de 0,7 volt para que funcione, 0,7 volt. Sí, ¿Sí? Si vos ves sí, la forma de onda y tiene una amplitud de 0,3 y nunca te va a andar el transistor, ¿se entiende? Pero esto cómo lo ves, como ajá, obvio, ¿no? ¿Se entiende? Este, sí, Ahora, si está por arriba, tiene que andar, ¿sí? A distinta frecuencia, a distinto voltaje, pero tiene que andar, ¿se entiende? sí. ¿Ah? Ah, en ese tema me quería meter. Ah, yo pensé que si cambiaba, si había alguna variación, por más que prenda, está funcionando mal, pensaba yo. No, no, mayormente ya te digo, no pasa por... eh, ¿Cuándo es que esto funciona mal y que te va a tirar un pulso diferente? Cuando el capacitorcito que tengas acá, que clava la frecuencia de trabajo, está Sí. desvalorizado. Está desvalorizado porque no llega a cargar la onda, ¿no? No llega a cargar. Al no llegar a cargar completo, te empieza a variar el tiempo del PWM. ¿Se entiende? Y ahí puedes tener algún inconveniente. Se te sube el voltaje, te pone algo en corto del lado secundario. ¿Sí? Serían esos los ¿Cómo, problemas. cómo sería la tapa del TL431 si yo quiero sacar los diodos Schottky del lado secundario y quiero que eso trabaje sin el TL431? Yo al autoacoplador le mandaría un voltaje, o sea, del lado secundario, y ahí reemplazaría toda esa parte de control. Sería algo así. Claro, o sea, a ver, vamos a lo que dice el compañero. A ver, déjame terminar un poquitito en esta etapa, a ver si se entiende y ahí pasamos a lo tuyo, ¿sí? Sí, no hay problema. A ver, más o menos hasta acá se comprende. Supongamos, yo no tengo osciloscopio, pero puedo poner el multímetro, no son mediciones exactas, pero bueno, por lo menos ver algo. Puedo poner el tester en este punto, en la base, ¿sí? Habiendo desconectado, ¿no? La base del transistor y dejé la patita libre y me cuelgo acá con el tester, ¿tá? En vez del osciloscopio pongo la punta del tester en escala de alterna, ¿sí? Y me fijo si en el display me marca algo, ¿tá? El tester no está preparado para medir alta frecuencia, el tester no está preparado para medir otras señales que no sean senoidales, o sea que en realidad, ¿sí? Vas a ver algo con suerte, capaz que no ves nada y encima las cosas funcionan, ¿se entiende? No son muy comprobables, ¿sí? Estas mediciones. Pero bueno, a nada, ¿viste? Algo puede llegar a controlar tal vez. Si ves que, pero ojo, el voltaje que te puede aparecer es un menos 1 volt, menos 2, ¿se entiende? Una cosa así, 2 volts, ¿sí? Sí, sí, Vos con el tester vas a ver si sale algo del circuito integrado. claro, es para poder ver si sale algo del circuito integrado, exactamente, ¿se entiende? Estás mirando, no estás mirando el transistor. Claro, dale. No, no, yo estoy mirando que el integrado funcione, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Y otra cosita, ¿sí? A ver, si bien la mejor no es muy recomendable acá, porque lo que yo quiera provocar el encendido sí o sí del transistor, ¿sí? Puedo hacer que este vuele al diablo finalmente. ¿Por qué? Porque yo estoy a la llave. Suponete que acá yo tengo un corto, ¿tá? Y el tipo no funciona porque justamente ve de que hay un consumo mayor, entonces no arranca. Y yo lo fuerzo, ¿sí? Le meto por fuera la señal para que este arranque. ¿Qué va a pasar con el transistor? A ver, vos le estás diciendo, ¿sí? Que acá hay un cortocircuito, este te dice, mira que yo no me banco tanta corriente, ¿eh? Y yo te digo, no importa, anda igual, va a explotar al diablo, ¿se entiende? Entonces, existe la posibilidad de excitarlo por fuera, pero corro el riesgo de que me vuele el transistor al diablo, ¿se entiende? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces en otras etapas, ¿sí? O analizarlas, la fuente también puede ser, pero hay que analizarlas. Otras fuentes pueden llegar a ser inyectores de señales. No sé si se entiende lo que digo. Es decir,
Yo tengo una placa, ¿sí? Que es la que tengo que reparar. Y puedo tener otra placa que tenga la salida de señales que yo necesito. Entonces, no me llega tal señal. Bueno, se la conecto yo desde la otra placa. ¿Qué pasa? ¿Funciona o no funciona? Es como meterle señal de audio a un amplificador de una etapa de un equipo externo. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera vos podés comprobar. Si que no tenés osciloscopio, en vez de ver la forma de onda, bueno, se la inyecto en la forma de onda a ver si aparece o no el funcionamiento. ¿Sí? Es eso lo que quiero dejar un poco en claro, ¿no? Y es más, en la casa de electrónica se están vendiendo fuentes como de reemplazo. Son una fuente, no son muy caras, la verdad. Le voy a averiguar bien, pero tal vez, acá la idea es aprender, ya lo sé, pero ante un quilombo, vas a comprar la fuentecita, viene con un circuito integrado, cortás Sí, acá, acá, y un módulo. ¿cómo? Es es un módulo que se conecta en el secundario unos cables y uno en el primario, otro en el drenador y surtidor y Y sale arranca, andando. sale andando, Sí, porque evitás todo este quilombo, ¿se entiende? Entonces, digamos que en una reparación que vos estás apurado y querés trabajar y no querés andar perdiendo tiempo, le metiste el módulo y se terminó el partido. ¿Está? Bien, más o menos se comprende el funcionamiento de esto. Sí, Tiene lo sí. suyo, ¿no? Tiene lo suyo. Todo esto es un curso fuente conmutada. La fuente conmutada no es fácil. Hay variantes, ¿sí? Pero bueno, para empezar y para que vayan viendo de qué se trata todo esto, ¿no? Vuelvo a repetir, esto no es solamente a lo mejor una clase, sí, hay un concepto para entender y después de ahí hay que analizar bien, hacer mediciones, pero bueno, por lo menos ya tienen algo para ir analizando. Profe, ¿usted tiene un curso aparte, usted tiene un curso aparte de placas o Esto de se, placas así con lo de que es, separadas? esto se ve con lo que es la parte de lavarropa, heladera y aire y inverter, o sea, el curso que continuaría después de este, ¿no? Ah, mira. Este, ahí se analiza. Eh, bueno, espera. Pero vos decís que nos da el cuero para hacer inverter, heladera y lavarropa después de esto, o todavía nos va a faltar un montón. ¿Cómo? Vos ¿Vos decís decís que que nos va a dar el cuero para hacer heladera y lavarropa inverter después de este curso, porque me parece que nos va a faltar un montón. Bueno, por eso, o sea, si los componentes los fueron identificando, esto pertenece a ese curso, ¿sí? O sea, si los componentes, si sabés medir un diodo, sabés medir un transistor, que todavía no lo vimos, sabés medir una resistencia, un capacitor, ¿sí? Esto es justamente el curso inverter, o sea, vamos a empezar a ver por etapa, a ver cómo hago para identificar si tengo los 300 volts, si el transistor está conmutando, si no está conmutando, ¿sí? Ojo porque lo que es la parte inverter, si tenés conocimiento de la fuente de alimentación, el inverter funciona exactamente de la misma manera. Porque ¿qué dijimos que era? La fuente era que transformaba la alterna a continua, ¿sí? Y ahora yo acá que tengo, yo acá estoy teniendo continua. Y acá que estoy sacando una continua pulsante. O sea que esto que está acá es un circuito inverter. ¿Está? claro. Diferente, pero este es el principio de funcionamiento, ¿sí? A ver, cuando uno hace un curso, tampoco terminás sabiendo la mejor en el primer curso todo, cuesta porque tenés que llevarlo a la práctica. Si ustedes esto lo pueden ir acompañando con práctica, no digo que la van a reparar las placas, es probable que la quemen, ¿sí? Pero la medición, el error, ¿sí? Acertarlo, todo eso va ayudando a tomar una cierta experiencia y bueno, con el tiempo se logra, pero bueno. Y si no, la que te queda, pero a mí me parece que no tiene ningún sentido, es repetir un curso de electrónica básica. ¿Pero qué vas a ver de vuelta? Vas a ver No, sí, sí. resistencia, vas a ver capacitores, vas a ver transformador, vas a ver diodo, diodo Zener. Eso es un curso básico. Perdona, perdona, ahora tengo gente. Después Dale, dale, sigo. dale, César. Dale. Bien, vamos con lo que el compañero me había pedido. A ver, íbamos a ver transistor, estamos en cualquiera, pero no importa. A ver, mientras que Y sirva. eso Pero, transistor me eh, cuesta un montón. Es súper importante. Bien. siga, Va, profesor, si quiere con la clase, no, no mí- importa. yo ¿Cómo? no entiendo nada.
Que siga si quiere. 2 minutitos te explico esto y seguimos. Dale, no te hagas drama. Bien, este era el circuito integrado. Y acá tenemos el autoacoplador. A ver. Este es el opto, ¿sí? Opto. Este es el TL431, ¿sí? TL431. Y este que está acá es el circuito integrado oscilador, ¿no? Esta patita va a ir del lado primario a masa y esto va a venir tomado desde acá. Entonces, En el feedback ¿cómo? sería, en el feedback sería que va en el IC. Exactamente, en el feedback, ¿sí? Del circuito integrado oscilador, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Supongamos que yo acá tengo un voltaje de 12 volts. Acá tengo un voltaje de 5 volts, ¿sí? Yo acá adentro tengo un diodo LED. ¿Qué tensión le puedo dar al diodo LED? Y le tengo que dar un voltaje de como máximo 3 volts, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que limitar mediante una resistencia lo que es el voltaje de 5 volts para que acá le llegue un voltaje menor. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, 3 volts. Me aguardan un segundito porque tengo gente, ya estoy con ustedes. Muchachos, ¿cómo la van llevando? ¿Qué onda, Cristian? ¿Todo bien? Yo hoy quería entender eso, ahí lo entendí más o menos cómo tengo que empezar a medir qué componente y demás, quería ver cómo funcionaba. ¿Cómo la van llevando? ¿Bien? Yo no caso un furo, loco. Bueno, a ver. Este, hay que tener un poco de experiencia, ¿viste? Pero, espera que me compré un chiche nuevo y estoy. A ver, ya sé. ¡Esa! Eh, Uy, re chiquitito, pero bueno. Un goniómetro me compré. ¿Osciloscopio? Goniómetro. Es un dispositivo que sirve para medir ángulos. A ver, espera que no se ve cómo. No sé si llega a ver. Espera que ponemos. Ángulos. Sí, a ver, espera, vamos a dejar de compartir pantalla. Nada que ver con la electrónica, ¿eh? Porque yo aparte tengo un torno. ¿Entendés? ¿Para qué querés ver? Esto es como un ¿Querés nivel. soldar? ¿Cómo? ¿Para soldar? Suponete que querés soldar, ¿sí? Lo que pasa es que tengo que hacer un engranaje. Entonces, con esto, a medida que te girás, te va diciendo los grados. ¿Se entiende? Ah, mira qué bueno. Es para ponerlo en el plato de torno y a medida que voy girando, sé con qué grado estoy trabajando. ¿Se entiende? ¿Está? Es para eso. A ver si se ve. ¿Cuántos grados tiene la mesa? No, no se ve. A ver. Error, qué sé yo. Bueno, después juego y después les muestro cualquier cosita. Bueno, Dale. a ver. Sigamos con esto, así no nos pierdo demasiado. A ver. Vamos a compartir vuelta pantalla. Bueno, entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo 5 volts que salen del diodo rectificador. ¿Puedo alimentar a un diodo LED con 5 volts o lo quemo? Lo quemo, ¿no? Se quema, se quema? quema. Claro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que limitarle la tensión mediante esta resistencia. Para eso está esta resistencia. Va a bajarle un poco el voltaje, ¿sí? Ahora bien, le bajo el voltaje, pero ¿qué pasa, sí? Cuando esta tensión de 5 volts, ¿sí? Por algún inconveniente se exceda, ¿sí? Si yo lo tendría referenciado a masa al 0 volt, ¿sí?
y esto se excede, cuando pasé los 3 volts se me quemó el opto. Entonces, como que tengo que ir acompañando el voltaje que se puede acceder acá de la fuente con el voltaje de referencia hacia masa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo acá que tengo armado un divisor de tensión. ¿Se acuerda cuando había empezado con el curso de electrónica básica que decíamos, tengo una resistencia, pongo otra resistencia en serie, y si mi fuente de alimentación me está entregando 12 volt, si estas resistencias fuesen iguales, yo acá en la mitad voy a tener 6 volt. O sea que acá lo que hice fue un divisor de tensión. De los 5 volt que están saliendo de acá, acá estoy controlando a este Zener con un voltaje de 2,5 volt. ¿Sí? Al yo decirle acá que tengo una tensión de referencia 2,5 volt, por esta patita acá lo estoy teniendo a un voltaje de 2,5 volt. Entonces mi Zener está encendiendo con 0,5 volt. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi 0 volt, mi masa ahora, no es más 0 volt, es 2,5. Con esta resistencia lo bajé, lo di a 3,5 volt, ¿sí? Pongámosle que tenemos 0,5, un volt aplicado acá. ¿Qué pasa cuando la tensión empieza a subir? De 5 se me va, por decir algo, a 5,5 volt, ¿sí? Acá se me empezó a incrementar la tensión. Al incrementar la tensión, ¿sí? El optoacoplador lo que tiene por dentro es un diodo LED y un transistor. Cuando la luz... Fototransistor. ¿Cómo? Un fototransistor. Es un fototransistor, ¿sí? Cuando la luz que incide, ¿sí?, sobre la base es mucha, su resistencia interna del transistor baja mucho, ¿sí? Entonces se hace una resistencia de muy bajo valor, entonces circula mucha corriente. Es lo que pasaría. Claro, Circula mucha claro. corriente, entonces esta patita que está conectada a masa termina poniéndome a masa a esta patita que tengo acá en el circuito integrado. Entonces, si termino poniendo a masa esta patita del circuito integrado, ¿sí? Se está quedando con un nivel de referencia de menor voltaje el circuito integrado, ¿está? El tipo sabe que acá tiene que oscilar a determinada frecuencia, acá tiene que oscilar a determinada frecuencia y acá a determinada frecuencia. Entonces, cuanto más bajo está, ¿sí?, la modulación por ancho de pulso tiene que ser, ¿sí?, más cortita. Cuando está por acá, la modulación de ancho de pulso tiene que ser, ¿sí?, más amplia. ¿Sí? Bueno, lo estoy dibujando para el diablo, pero de esa manera yo controlo, y si el voltaje que tengo aumentó y esta patita se me va muy a masa, ¿sí?, ahora empieza a disminuir la cantidad de ciclos por segundo de lo que sería el transistor, ¿está? En verdad no son ciclos por segundo porque eso sería frecuencia, sino es el ancho de banda, ¿sí?, que está teniendo la modulación, este tren de pulso. Y de esa manera baja el O voltaje. sea, o sea que yo si le inyecto un voltaje, saco el TL431, saco toda la resistencia en serie y le inyecto un voltaje, ahí regularía la salida, que sería de 12 volt, por supongamos, la regularía a 11, 10, 9, 12 y la subiría. Claro, no sé si tanto, no sé si va a llegar a nivelar tanto el voltaje acá, pero si vos podés jugar, no sé si sacarlo, vos querés, suponete, vos tenés una fuente de 12 volts, ¿sí? Y querés trabajar con una tensión mayor, qué sé yo, 15 volts. Lo que podés hacer es jugar con este divisor de tensión que tenés acá. ¿Se entiende? Ni Y siquiera sí, y supongamos que el IC arranca 5 segundos y se te revienta. ¿Puede ser por esa parte de control que haga que reviente el IC? este circuito integrado, Sí, sí. se te quema el IC. ¿Y vos estuviste jugando con esto que está acá? No, no, era una fuente ATX que hace un tiempo la tuve y lo ponía al integrado oscilador y arrancaba, tiraba los 5 volts que tenía que tirar y a los 5 segundos, un poquito más, se reventaba. Se terminaba rompiendo todo. Sí, pero tenía el transistor por dentro. Sí, sí, tenía el transistor por dentro. Claro, porque era la parte de potencia.
Claro, lo que pasa que es probable, porque vos le estabas exigiendo que trabaje a una frecuencia que no soportaba el transistor, sí. Hiciste modificaciones No, a cabo. no, no hice ninguna modificación, sino que la falla ahora que veo estaría ahí en el TL431 Sí, sí, en puede ser. esa. Sí, sí, está bien. A ver, que el circuito integrado ese reviente trayendo el transistor por fuera es raro. Es el transistor que se lleva puesto al circuito integrado. Si el transistor está metido dentro del circuito integrado, sí, sí, seguro. Con cualquier problema que haya un consumo mayor, este va a volar al diablo. Vos tenías todo en uno mismo. ¿Sí? Y como decís vos, puede ser problema del opto, de la referencia, ¿sí? De algún consumo excesivo. El emisor de este transistor, ¿sí? Tiene mayormente una resistencia de bajo valor puesta a masa, ¿sí? 0,27 ohms, 0,33 ohms. Esa resistencia tiene que estar en el valor exacto porque es la que mide, ¿sí? La corriente, en este caso, ¿sí? Censa la corriente que tenés del lado secundario. Y esta, vos tenés la resistencia montada acá y de acá sale un voltaje a lo que es el integrado, ¿sí? Este sería la patita que se llama e-sense, ¿sí? Es corriente de sensado, justamente. Entonces, si ve que hay mucho consumo, corta las oscilaciones directamente para que no vuele el transistor a la miércoles, ¿está? Esta también es fundamental, esta resistencia, ¿sí? ¿Va más o menos, Francisco? Sí, se entendió bien. Gracias. No, por favor. Bueno, empecemos un poquito con transistor, a ver. Bueno, el resto, sé que hay cosas que están un poco descolgadas, sí, pero bueno, vuelvo a repetir, lo que ustedes tienen que tener claro hasta este momento es saber medir una resistencia, un capacitor, identificar un capacitor cerámico, quién tiene polaridad, quién no, un transformador primario, secundario, diodo rectificador, diodo Zener, ¿sí? Con eso, fuente de alimentación lineal, no esto, y hasta ahí estamos con el curso bien, ¿sí? Todo esto, bueno, necesitan trabajar, lo explicamos, pero no es lo que corresponde a la clase, ¿no? Bien, vamos a transistores. Tipo de transistor que vamos a tener, ¿sí? En realidad hay distintos tipos de transistores. A ver, vamos acá. Los transistores que tenemos en el mercado, hay transistores llamados BJT, ¿sí? Estos transistores, los más comunes son los transistores bipolares, ¿sí? Que ahora los vamos a ver. Transistor con diodo damper, transistor Darlington, Darlington con diodo damper, transistor digital, ¿sí? Todos estos miden diferencia. Ahora sí viene un poquito lo más complicado del curso, ya le digo, sacando lo que es estos temas de fuente conmutada que no pertenecen a este curso, ¿no? Y después lo que sería la tecnología FET, ¿no? O sea, los transistores MOSFET, en los cuales tenés los transistores FET, los MOSFET y los IGBT. Un transistor IGBT es un transistor de potencia y tiene lo bueno del transistor bipolar y lo bueno del MOSFET, ¿sí? O sea, como que hicieron un mejor transistor entre los dos. Pero lo que va a abundar por todo lado va a ser el transistor MOSFET, ¿sí? Y el transistor bipolar. Esto es lo que van a tener que tener mejor manejo, ¿sí? Para interpretar de qué se trata. Ahora bien, tenemos distintos tipos de encapsulados. Vamos con el transistor bipolar primero, ¿no? Tenemos distintos tipos de encapsulados y acá lo vemos. Todos estos encapsulados pertenecen a transistores. O sea que si ves algo así, o de esta forma física que nosotros estamos viendo, pueden ser transistores, pero también pueden ser circuitos integrados, pueden ser rectificadores, pueden ser triacs, tiristores. Entonces, en realidad, yo lo que necesito hacer para saber si es que está en condiciones o no, es primero identificar qué tipo de componente es. Según el dato que me dice en el frente del componente, tengo que buscar la hoja de datos, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo algún componente, a ver si puedo un tracito por acá. Ahora, vamos a buscar esto que es. Vamos a buscar un transistor primero para volver loco. C90. Esperen que no veo.
Vamos a hacer una cosa. Le voy a sacar una foto y se lo voy a mandar, ¿sí? Así lo analizamos. Vamos a sacar una foto. Esperen, ya voy. Está más lento esto. Ay, no se ve nada. Yo creo que este componente es fundamental, ¿no? ¿En la electrónica o no, profe? Sí, a este sí. Si podemos ver alguno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar una imagen de internet porque no soy un pepino. Espera. A ver, vamos a buscar. Transistor PC 547. A ver, imágenes. Bueno, vamos a suponer. Acá tenemos un BC 547, ¿no? Bueno, fíjense en la imagen, ¿está? Tiene una nomenclatura que me dice BC 547. Ahora, yo podría haber buscado algún componente, ¿sí? Que tenga la misma forma física, sin embargo tenga otra nomenclatura y eso no es un transistor. Entonces va a medir diferente totalmente a lo que nosotros vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, leer el código, ¿sí? Y segundo, buscar el datasheet de este componente, ¿está? Entonces, ¿para eso qué voy a hacer? Voy a ir a la página que diga www.aldatasheet.com y que me diga, en verdad, qué es este componente. Bueno, espere que voy a tener que salir de acá. Vamos a tener que poner la red. Si no, no me deja conectarme. Lo mismo que hacíamos con diodos, que buscábamos el dato del componente, lo mismo tengo que hacer acá, ¿sí? Buscar el dato de este componente. Entonces acá pongo donde dice, ¿sí? Entrar el número de parte, pongo BC 548. Enter. Y si acá se fijan, acá me apareció, ¿sí? BC 548 y acá ya me está diciendo transistores amplificadores, NPN de silicio. Entonces yo ya sé que es un transistor. Ahora sí, vamos a medirlo como si fuese un transistor. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende? Sí, hasta ahí Sí, sí, sí. sí. Bien, perfecto. Era 547, pero es lo mismo, ¿no, profe? Sí, es lo mismo, porque si vos te fijas ahora, cuando yo busco la hoja de datos acá, ¿sí? Fíjate que BC 546B, BC 547, Ah, ABC, BC 548, ABC, es como que fuesen todos iguales, ¿está? perfecto. Trabajan a diferente voltaje, porque fíjate que dice el BC 546 trabaja con un voltaje de 65 volts, ¿sí? Sin embargo, el 47 trabaja con 45 volts y el 48 con 30 volts, pero todos tienen la misma configuración, Ahí te dice el máximo, ¿no? exactamente, el máximo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Bien. bien. O sea que VCO es el voltaje de entrada. Ya lo vamos a ver, porque por ahora esto es voltaje colector emisor, pero todavía no sabemos lo que es eso, así que espera un cachitito. Ah, mira ahí. Voltaje colector emisor. Dale, dale, dale. Por ahora vamos a ver sí que es un transistor y ahora puedo medirlo como un transistor, ¿está? Y que Sí. cualquiera de estos son todos iguales, ¿sí? Ya lo vamos a analizar. Bien, ahora tenemos dos tipos de transistores diferentes, ¿sí? Transistor NPN y PNP, ¿está? Ya vamos a ver qué es esto, pero en un principio todo transistor tiene tres patitas, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá en la serigrafía, parecería que no todos, porque, bueno, este faltaría darlo vuelta, pero en verdad si vos ves este tiene solamente dos. Pero la tercer patita es el encapsulado metálico, ¿está? Es la cobertura, claro. Sí, sí. O sea que siempre vas a tener tres patitas. Esas tres patitas, ¿cómo se llaman? Una emisor, una base y otra colector. Ya vamos a identificar cuál es cuál, ¿sí?
Si tiene una patita más, ya no es transistor. No es transistor, ¿sí? Bien. Y ahora, otra cosita. Una, cuando vos ves en la simbología que la flechita va para adentro, el transistor es PNP. Cuando la flechita va para afuera, el transistor es NPN. ¿Sí? Esperen que me quedó. ¿Dónde está el otro? Ah, acá está el otro símbolo. Acá está. Si la flechita va para afuera, ¿sí? El transistor es NPN. Acuérdense de eso, la flechita para adentro penetra. Entonces, PNP. ¿Está? La flechita para afuera, NPN. ¿Está? No penetra. No penetra. Bien. Exactamente. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a volver acá. ¿Sí? Vamos a seguir analizando. Bien, acá buscamos también el BC548, estaba en la hoja, ¿no? De la presentación de PowerPoint. Y me está diciendo justamente, si ustedes se fijan, en esa hoja me dice patita 1 colector, patita 2 base, patita 3 emisor, ¿sí? La hoja de datos me indica cuál es cuál, ¿sí? Pero yo también lo puedo medir y lo puedo detectar, ¿ah? Fíjense en una cosita, acá en esta hoja, ¿sí? Yo ni me acuerdo lo que había hecho, pero está bien, porque fíjense que tengo otro componente, ¿sí? Tengo acá otro transistor, ¿sí? Acá tengo el BC548 y acá tengo otro transistor. ¿Pero es realmente un transistor? Físicamente parece que sí, ¿está? Sin embargo, fíjense que busqué el dato de este componente y me dice positivo regulador de voltaje, o sea que es un regulador de voltaje positivo. Y fíjense el encapsulado que tiene. Acá es donde uno se equivoca, porque vos vas a medir una placa, ahora vamos a aprender a medir un transistor, y cuando vos ves esto, ves el código y lo que menos le vas a dar bola es lo que yo te dije de ir a buscar la hoja de datos. Entonces lo vas a medir y vas a decir, ah, acá está malo, me lo voy a comprar. Vas a comprar y vas a comprar el mismo código. Lo volvés a colocar y vas a seguir sin andar porque ahí no está la falla, porque esto no es un transistor, sino que es un regulador de voltaje. ¿Se entiende? Ahí dice 7805, ¿no? ¿O no? Esto es un 78L05, es un regulador de voltaje, pero de una corriente menor, ¿sí? Mantiene un Sí, sí. voltaje de 5 volts a la salida, pero una corriente de 500 miliamperes, creo, ¿está? Ah, Entonces, mira. lo importante cuál es, que no es un transistor, sin embargo, físicamente vos lo mirás y decís un transistor, ¿está? Lo mismo que el TL431 que hablamos recién en fuentes conmutadas. Vos lo ves en un transistor, lo medida cualquier cosa, no da como transistor, ¿se entiende? Entonces, uno cuando trabaja tiene que estar seguro sobre los pasos que va dando, ¿para qué? Porque hay varias cosas para tener en consideración, ¿sí? Y si no seguís esos pasos, como que te mareas más. Entonces, físicamente parece un transistor, sí, listo. ¿Lo conozco el código? No. No, para mí no es un transistor hasta que no me lo diga la hoja de datos. Ahora, si yo ya lo conozco, listo, no hace falta, no voy a ir a buscando la hoja de datos y me va a decir lo que yo ya sé. ¿Se entiende? Y en ese caso que sea un regulador, profe, ese ¿cómo se identifica las patas? ¿Qué nombre tienen? ¿O ese, Dejémoslo de ese- lado, no confundamos lo, más. lo vamos a hablar después? Ya vamos a hablar después, ¿está? Sigamos con transitores. ¿Estamos? Entonces, ya tiene demasiado de transitor como para meternos con otro tema por ahora. Espera un cachitito. Bien, entonces, Dale. ¿cómo lo mido? ¿Sí? Vamos al Pi. Espera, ¿dónde dejé el Pi yo acá? Vamos, Paint. Paint. Bien, vamos a abrir acá esto. El transistor dijimos que tenía tres patitas, ¿sí? Mi transistor. Entonces, vamos a suponer. La del medio se la llama base, siempre, ¿sí? La de la flechita siempre va a ser emisor. Empuje la flechita para afuera, empuje la flechita para adentro, ¿sí? Emisor. Y la que está solita arriba, colector, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo se mide un transistor? Se mide como si fuesen dos diodos contrapuestos, ¿está? Es decir, voy a poner un diodo de esta característica así y otro diodo, ¿sí? Acá de este otro lado. Son dos diodos, nada más que de estos dos diodos vamos a unir los ánodos, ¿sí? Entonces me quedó dos ánodos unidos, ¿sí? Como formando una sola patita,
un cátodo y otro cátodo, ¿sí? Entonces, si yo lo mido como diodo, vamos a repasar cómo medir un diodo y vamos a aprender cómo medir un transistor. Supongamos que yo le pongo con la patita positiva del multímetro, ¿sí? El positivo acá a esta patita, ¿sí? A la del medio. Y el negativo se lo pongo acá. ¿Cómo queda el diodo este? ¿Polarizado en directa o en inversa? ¿Va a conducir o no positivo en ánodo? Lo conduce positivo o negativo. Conduce, ¿no? Entonces, no te escuché bien, te dijiste que sí, ¿no? Sí, sí, que conduce. Perfecto, exacto. Entonces, si conduce, ¿sí? Me va a dar un valor. Ese valor supongamos que es, ¿sí? 525, ¿tá? Milivolt. Tengo un dato. Ahora lo mismo, si pongo positivo acá y pongo negativo en la otra patita, que yo no sé cuál es, de las tres, estoy midiendo, pero no sé en verdad cuál es, ¿sí? También me va a conducir, porque es la misma condición, ¿no? Entonces, pongo positivo acá, negativo acá y me va a tener que dar también un voltaje. Ese voltaje que me tiene que dar acá tiene que ser diferente a este, ¿sí? No puede ser igual, ¿está? Si acá dice 525, será 526, 524, 530, pero tiene que ser diferente, ¿sí? Ahora bien, yo para comprobar el estado de un transistor tengo que hacer 6 mediciones, ¿sí? ¿Cuáles son las siguientes? Ahora voy a invertir acá y en vez de pata positiva voy a poner pata negativa en la base. Y acá voy a poner positivo y acá voy a poner positivo. Entonces, ahora, ¿cómo queda polarizado este diodo si pongo negativo en esta patita y positivo acá? ¿Conduce negativo a positivo? No, No. Por lo tanto, me tiene que dar abierto. O L, ¿sí? Infinito en los analógicos, un 1 en algunos digitales, cualquiera de estas, ¿sí? Denominaciones del display me está diciendo que no conduce. De la misma manera para acá, no va a conducir tampoco, o L. Ahora vamos a hacer lo siguiente, le vamos a aplicar, ¿sí? Positivo a lo que es esta patita y negativo lo que es esta otra patita. Positivo pasa por este diodo, por el cátodo, queda bloqueado. no. O sea que, ¿qué me va a dar de vuelta? OL. Y ahora le pongo negativo acá y positivo acá, ¿sí? Negativo acá, ¿pasa por esta patita? Sí, va a pasar, pero ¿va a pasar por esta patita? Negativo en ánodo, no. O sea que también me va a dar OL. ¿Hasta acá me siguieron todo o no? Sí. Bien. Te hago una consulta más, profe. ¿Cómo El no? voltaje lo tiene que dar, por más que o sea, ponerlo, levantás al transistor y lo medís, tiene que dar voltaje igual, o sea, A ver, no, perdóname. tiene que estar con corriente. Te aclaro, cuando yo digo milivolt, lo digo porque la escala con la que tenés que medir es la de diodo en el tester. Y la Sí, escala, sí, ok, ok. en realidad, lo que está haciendo le aplica un voltaje, ¿sí? Bajo y a una corriente baja, ¿sí? 3 En la volts, escala de Dios. en la escala de diodo, ¿sí? Cuando vos me Bien, dices un diodo, me dice un transistor, en verdad, ese valor que te está indicando en el display es milivolt. ¿Se entiende? bien. Bien. Acá me faltó la M de mili, ¿no? A ver, milivolt. Entonces, repasemos. Tengo que hacer en un transistor para saber si está en condiciones 6 mediciones. ¿Sí? Mediciones. De la Profe, cual lo que todavía no sé ahí es cómo descubrió cada pata. O sea, yo yo no porque descubrí tengo el nada, dibujo ahí. Yo perdón, porque tengo el dibujo ahí, ¿cómo descubrió? todavía no descubrí nada. Yo hasta ahora lo que hice Ah, fue bien, 6 bien. mediciones. Ah, ¿Está? Esperame un cachito, ahí te sí, digo. Yo hasta ahora lo que hice fue 6 mediciones, ¿sí? Tengo que ver perfecto. cómo descubro qué es cada cosa. Pero de estas 6 mediciones, Igual el medio siempre es base, ¿no? para un poquitito, ¿sí? No siempre. Acá, en el dibujo este, aparenta, pero en la realidad no siempre del medio es base. Espero que tengo un quilombo de cable acá. Aguanta por ahí. 6 mediciones. De las 6 mediciones, ¿sí? Que yo hice acá, 2 mediciones me tienen que dar bien, ¿sí? 2 mediciones me tienen que dar, ¿está? De las 6. Las otras 4 me tienen que dar abierto, ¿sí?
Si yo de las 6 mediciones encontré una medición más, ya mi transitor está malo. ¿Estamos? Si, Sí. si de las 6 mediciones, las 2 mediciones que me dio están igual, está malo. ¿Sí? Hay que cambiarlo. Bien. Ahora, de las 2 mediciones que me dio en común, ¿sí? Obtengo cuál es la base. De las 2 mediciones común, ¿sí? Es la base. Base. Pregunto. 2 mediciones tengo acá, 525 y 526. ¿Este es común con este punto? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Este punto Sí, sí. con este punto es común. A ver, vamos a buscar otro color para que no... Mire esto. Este punto es común con este, ¿sí? ¿Este punto fue común con este que está acá? No. 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 Entonces ya esta mi base no es. Vamos con este. Este punto fue común con este que está acá. ¿Estamos? Pero Sí. fue común con este que está acá. No. No. Entonces tampoco mi base. Este punto fue en común con este que está acá. Acá está. Y este punto fue común con el que está acá. O sea que esta es mi base. ¿Estamos? Pero que acá me haya dado en el medio, porque el gráfico lo dibujé así para que se entienda, no quiere decir que en la realidad siempre va a dar en el medio. Ahora lo vamos a ir a medir físicamente, ¿no? Un transistor, ¿está? Pero hasta ahí tengo la base. Ahora bien, ¿cuál sería el colector? El colector es el de menor valor. 525, 526. Este es mi colector. ¿Sí? Por lógica emisor, ¿cuál va a ser? El que me sobra. Este es mi emisor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Eh? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora, ¿sí? ¿Es NPN o es PNP? Pregunto, cuando yo puse la punta del multímetro, ¿sí? ¿Con qué color condujo? En este caso la base. Con el color rojo, porque era positivo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta patita, si el color de la base era roja, quiere decir que esta base es positiva. ¿Qué color era el cable cuando me condujo el colector? Y era la otra punta del cable, por lo tanto era el negro. ¿Sí? Y en este otro punto, ¿qué color era el cable cuando midió? Y también era el negro, porque la roja la estaba usando en el medio. Entonces, ¿cómo es mi transitor? N, P, N. La flechita NPN sale para afuera. La flechita, en este caso, de los transistores, están para afuera. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí, perfecto. Bien. Vamos a verlo en la práctica. A ver. Vamos a agarrar ahora un transistor. Espérenme un cachitito. Me gustaría ver algo. Ante una lupa. Este, C5027, no sé lo que es, pero bueno, vamos a buscar la hoja de datos, a ver si es un transistor, ¿sí? Vamos a hacer el procedimiento como dijimos. C5027. Así que vamos acá y vamos a buscar el C5027. C5027. Es probable que tenga que agregar dos C. Ahora vemos, a ver. C5027, transistor en cápsula de plástico, C5027, transistor en cápsula de plástico. A ver. No sé si es el mismo. A ver.
Bueno, no sería... En este caso me dice que es un transistor, ¿sí? Lo que pasa es que mi forma física es diferente a la que me da el dibujo. A ver si pongo 2SC, 2SC 27. 2SC 50, alta tensión y alta, 2SC 50. Bueno, vamos a medirlo como transistor, aparentemente transistor. Bien, vamos a quitar, vamos a dejar de compartir. Bien, acá tengo el componente, ¿sí? Y acá vamos a agarrar multímetro. Y yo en realidad no sé cuál es base, colector y emisor, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Vamos a poner la escala de diodo, como dijimos, ¿sí? Y vamos a seleccionar diodo acá en el display, ¿tá? Para que pueda medirlo como diodo, como dijimos. Y empiezo a hacer medición. Agarro una de las patitas, ¿sí? Vieron que siempre teníamos la base en común, ¿no? Nosotros, en el medio. Entonces, vamos a tomar como que la base es la del medio. Pongo pata positiva acá y pata negativa de este lado. ¿Me mide algo ahí? No, ¿sí? Entonces, ¿qué ahora? Sigo buscando pata positiva en el medio, paso pata negativa a la otra patita, ¿sí? Tampoco me mide nada, a ver, tampoco me mide nada, ¿sí? Bien. Sigamos buscando, pongo la pata negativa ahora en el medio, pongo la positiva en un costado, ven que se me salta. La pata del medio, en estos tipos de transistores que tienen un disipador en la parte trasera, es exactamente la misma, fíjense. Ve que ahí me dice, Ah, justo te iba a decir eso. Justo te iba a preguntar si no lo podés poner en la parte de atrás, te iba a decir. lo que pasa es que lo voy diciendo de a poquito para no confundir, porque va a decir, ¿por qué lo puso en la parte de atrás? ¿Entiendes? Entonces, fíjense que acá como conduce, es lo mismo, medir acá que en la parte de atrás. Entonces lo voy a poner acá. Y ahora me apoyo en esta punta, ¿sí? Me da abierto, de vuelta, ¿sí? Y ahora lo apoyo acá. Y acá me midió algo, ¿sí? Me dice 0,562. Tuve una medición hasta acá, pero hasta ahora tuve una sola, ¿sí? Y fíjense que ninguna fue con respecto a la pata del medio, o sea que la del medio base no es seguro, ¿está? Así que si acá tengo 562 ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a apoyar la pata positiva en la primera, la pata negativa en la segunda, que es la medición que hice recién, 562, y ahora vamos a medir en la tercera. Y acá me dice 581. O sea que, ¿cuál es la base para usted en este caso? El primero, el que está con rojo. La Exactamente, pata a la derecha. exactamente. La pata de la derecha es la base. ¿Cuál es el colector? Vamos de nuevo. Acá la del medio me dice 561 y la de la izquierda me dice 581. La primera que dijiste. La primera, porque era la más baja valor el colector, ¿sí? O sea que la del El medio es colector. La del extremo izquierdo es el emisor. Ya identifiqué base, colector, emisor. ¿Se entiende? Y hasta puedo identificar si es NPN o PNP, porque la base, olvídense si está en el medio la N o en el medio la P, pero la base, ¿con qué color la estoy midiendo? Con el rojo. Entonces, sí, es un transistor NPN. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, a eso solo, así se mide. Si me hubiese dado el valor, ¿sí? Habiendo apoyado el negro en este punto y me hubiese marcado alguna medición con respecto a este extremo o con respecto a este otro, ¿sí? Y con respecto a este otro, mejor dicho, mi base era negativa. Entonces hubiese sido PNP. ¿Bien hasta acá? ¿Dudas? Sí. Bien. César, Lautaro, Francisco, Cristian, Sí, yo lo vengo entendiendo. ¿va bien? Bueno, Sí, se Yo sí. entiende. perfecto. Bien. Entonces, ahí podemos identificar en la medición
cuál es la base, cuál es el colector, cuál es el emisor, si es NPN, si es PNP y si está bueno. Todo eso verificamos recién. Si hubiese estado en corto, sonamos porque ya me empieza a dar para un lado, para el otro, ya no puedo saber cuál es base, colector, emisor, pero me da en corto, hay que cambiarlo. ¿Sí? Si me hubiese dado abierto, ¿sí? También no puedo identificar cuál es base, colector, emisor tal vez, pero también no me sirve, lo tengo que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos de vuelta a pantalla. Vamos Y ahora el tema es cuando falla en placa, profe, ¿no? Ahí se me complica un poquito más. sí. Cuando falla en placa, la medición decís vos, Claro, o sea, que apagado, la placa apagada, prendida. o sea, vos cuando vas a medir con la placa, siempre tenés que Sí, medir, cuando vas a medir voltaje, vas a medir, sí, perdón, cuando vas a medir en la escala de diodo, ¿sí? Siempre tenés que medir con la placa apagada. ¿Ah? perfecto. Sí, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Suponete, yo estoy teniendo en la placa, ahí voy, ¿eh? sí, 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 no hay problema. Este transistor, ¿sí? Lo estoy teniendo y suponete que justo hay en paralelo un diodo, ¿está? Conectado. Que justamente hay un diodo, o sea, hay un transistor que es el transistor con diodo damper, que es esto, tiene un diodo metido por dentro, ¿está? Entonces ya te mide totalmente diferente, pero no es un transistor bipolar, ¿sí? Yo consulto, si yo te puse este diodo acá, es lo mismo que te hubiese puesto un diodo acá, ahora, ¿no? Esté por dentro o esté por fuera. Cuando yo hago esta medición, ¿sí? Que le puse positivo acá y negativo acá, esta medición me iba a dar abierta. Pero cuando ahora yo le pongo positivo acá y le pongo negativo acá, me va a hacer esta medición, porque la corriente por acá va a circular de multímetros, ¿se entiende? Entonces acá obtengo Claro. un valor, la juntura de este diodo, 0,341, por ejemplo, ¿está? Y vos me decís, uy, ahora apareció una tercera medición. Si es un transitor bipolar, está malo. Así de una, ¿sí? Ahora, si es un transitor bipolar y está conectado en una placa, ¿qué tengo que hacer? Y tendré que verificar en el circuito, en el diagrama electrónico, ¿sí? O hacer lo que se llama ingeniería inversa, que es empezar a ver, ¿tengo algún componente conectado en paralelo a lo que es el colector, el emisor? ¿Sí? Levanto el circuito, lo dibujo por fuera para poder entender un poquito mejor qué es lo que está pasando. ¿Se entiende? Eso, Ujú. ¿sí? Y si no, la otra que te queda es levantar el transistor. Pero nosotros no podemos estar levantando transistor por transistor, porque en una placa tenés unos cuantos transistores y uno termina generando más fallo del que tiene si es que desoldás transistor, medís afuera y vuelvo, coloco y sueldo de nuevo. Saco de vuelta, mido, vuelvo, coloco de vuelta y sueldo. Termina rompiendo pista, terminar sin querer pusiste un componente al revés, o sea, siempre pasa algo. Entonces, cuanto Profe, menos uno manosea el circuito, mucho mejor, ¿sí? ¿y ese diodo que está uniendo el colector y emisor salta en el datasheet? Sí, sí, si vos lo buscás, te va a decir, suponete BUT11 DF, ¿está? Vamos a suponer ese. Ese lo tiene, Ah, mira. entonces también se puede medir, o sea, se puede medir en placa y si te da tres Claro, valores, es porque tiene un diodo en paralelo en la claro, base y en el emisor. exactamente, El pero colector y emisor. el datallí te lo va a decir, entonces vos ya sabés, ¿se entiende? Perfecto, sí. Igual, Hasta, igual para medir, hasta ahí sí, con placa apagada. Placa Digo, sí, placa apagada, apagada porque está midiendo diodo. claro. ¿Cómo, Francisco? ¿Escuchó? Sí. para medir en placa se puede medir el voltaje que le va a la base y ponerle que esté usándolo como switch. Se puede poner en continuidad el tester y medir el colector y el emisor si está activando la base, si te da continuidad es porque están dando o no. Sí, Eso, ahí yo me pierdo, ¿ves? Ahí eso es lo que quiero saber. ¿Cómo probarlo con corriente bueno, por ahora y estamos, ver cómo funciona, ¿no?
Claro, lo que pasa es que por ahora lo estamos viendo, ¿sí? De forma pasiva, digamos, midiéndolo con el ómetro o con la escala de diodo. Después vamos a ver cómo Claro. lo podemos, según cómo funciona, ¿tá? Medirlo con voltaje, medir señal, ¿se entiende? Entonces, Golazo. claro, a ver, suponete que yo te digo BUT11AF, ¿sí? Lo buscamos, BUT11AF. A ver, qué boludo, AF, le pusiera DF. Esperá, vamos de nuevo, porque si no es D, tiene el diodo. BUT11, BUT11, que no está mal, BUT11 ahora. Tránsito de potencia, ¿por qué no encuentran? BUT11D, a ver. Bueno, no me lo encuentro. Vamos a otro. Vamos a poner BC500, BU 508D. A ver, BU 508D. Vamos a buscar la hoja de datos. Bueno, no tiene nada de la hoja de datos. Está vacía. A ver, vamos a buscar otro fabricante. A ver. BU 508D. Este, vamos, un poquito más completo. Bien. Fíjate, ¿qué es lo que dice la descripción? ¿Sí? BU 508D, ¿sí? Y fíjate que acá, en el gráfico, ya te está diciendo patita número 1 base, patita número 2 te está diciendo colector, patita número 3 emisor, pero mira el dibujo. Fíjate que cambia porque te dice que internamente está teniendo un diodo y que está teniendo una resistencia. Por lo tanto, cuando yo mida entre base y emisor, me va a dar un sentido de circulación doble. ¿Por qué? Porque la resistencia conduce en los dos sentidos, ¿sí? Entonces, a la medición que yo sé de transistor bipolar, base, emisor, me va a medir en dos sentidos. Y entre colector y emisor, también me va a medir en uno de los sentidos. Entonces te cambia la medición totalmente. Si yo no veo la hoja de datos y quiero tener una medición como si fuese un transistor bipolar, digo, este está malo. Voy, lo compro, lo coloco de nuevo y voy a seguir con el problema porque el problema es otro, no es este transistor. ¿Se entiende? Entonces, siempre lo primero que hay que hacer es buscar la hoja de datos. Según lo que me dice que es, ahí veo si lo mido como transistor con diodo damper, transistor bipolar, ¿sí? Y acá te dice, ¿sí? Descripción, te dice varias cosas y te dice bullet-in damper diode. Te está diciendo que tiene incluido, bullet-in quiere decir incluido, ¿sí? Un diodo damper. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? profe. Sí, Bien, sí, sí, pero vamos bien. Vamos bien. perfecto. Ahora, vamos a otra cosa. Nosotros vimos hasta ahora cómo medíamos un transistor bipolar. Vamos a ver cómo medimos un transistor, un transistor NPN. Vamos a ver cómo medimos un transistor PNP, ¿sí? Y algo que estaría bueno que hagan para la próxima clase es tratar de ver algunos transistores que tengan en la placa, de soldarlos de una placa que no funcione, ¿está? Y medirlos a ver si pueden ubicar base, colector, emisor, ¿sí? Buscar la hoja de datos, entonces eso ya lo va a ayudar a poder entender un poquitito mejor el funcionamiento, ¿no? Bien, este tiene la flechita para adentro. ¿Qué va a hacer si tiene la flechita para adentro? Un transistor N,
NPN. exactamente, ¿sí? Perdón, si tiene la flechita para adentro, no, no es NPN, PNP, ¿sí? Es PNP, penetra, ¿te acordás? PNP, ¿sí? Penetra. Este es el colector, este es el emisor y esta es mi base. Ahora bien, ¿cómo serían las mediciones? Profe, perdón, no es al revés. Acá, ¿te acordás que cuando la Sí. flechita está adentro penetra? Penetra. Si la flechita estaría para afuera, ¿sí? No penetra. NPN. Bueno, ¿Te acordás? Lástima que borramos el dibujo que habíamos hecho hoy, pero venía. Vamos a la presentación de PowerPoint. A ver, ¿dónde lo teníamos? ¿Lo teníamos acá? No. Bueno, a ver. Fíjate que acá tenemos, ahí está, ¿eh? Sale sale y para... entra. Entra por el de arriba. Sí, pero no importa que entre por arriba o que entre por abajo. Mientras Ah, listo, sea, listo, listo, listo. No dije nada, no dije nada. Listo, no listo. hay problema, pero mirá, acá qué es lo que hice, lo dibujé al revés, pero el emisor sigue siendo el de la flechita y en vez de ponerte el emisor para abajo, lo pusimos para arriba. Es esa la diferencia. Está ¿Entendés? bien. Sí, me confundí yo, perdón, está bien. No hay problema. Bien, sigamos entonces. Ahora, este, sí, es el ano del diodo, este es el cato del diodo y este es el otro cato del otro diodo y vamos a unificar ambos, ¿está? Entonces, esto sería la que está acá, vamos a aplicarle positivo y acá le vamos a aplicar negativo, ¿está? Positivo, acá todo, ¿va a conducir este diodo? No, No, entonces ya voy a tener OL. Positivo al ánodo de este diodo, ¿no? Perdón, cátodo a ánodo, ¿va a conducir este diodo? no, Tampoco, OL. Ahora pongo negativo acá, pongo positivo acá, ¿sí? Cuando yo le ponga positivo ánodo, ¿va a circular hacia negativo? sí, sí. Bien, o sea que voy a tener, vamos a suponer, 583 milivolt, por decir algo. Y lo mismo para acá, positivo acá, circula por este diodo, o sea que acá voy a tener también un voltaje y vamos a suponer 585 milivolt, ¿sí? Hay veces que hay diferencia de 1, ¿está? 583 y 584. Mientras que haya una diferencia, está bárbaro, no hay problema. No hay diferencia, está jodido. Positivo a esta patita, ¿sí? Negativo a esta patita. Positivo conduce, ¿sí? Pero cuando pasa por esta patita de acá, deja de conducir. O sea que me tiene que dar abierto. Y al revés, negativo acá, positivo acá, ¿sí? Negativo por acá no va a pasar. Ya directamente acá me da abierto. O sea que de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mediciones, ¿cuántas me midieron? Dos. Es esta y es esta. ¿Cuál fue la común de las dos mediciones? ¿Y qué patita fue la común en las dos divisiones? Y fue esta patita la común. Por lo tanto, esta es mi base. Pero cuando fue común, ¿cómo estaba la punta del tester? ¿Era la punta positiva o la punta negativa? La punta Negativo. N. Y ahora, cuando fue común, ¿sí? En esta patita, ¿qué color era la punta? Era roja, ¿sí? Entonces, P. ¿Y cuál es la de mayor voltaje? 583 es esta, 585 es esta. La de menor voltaje, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Colector. Exactamente. En este caso, esta no me queda otra, va a ser el emisor. ¿Y de qué color era la punta? Entonces, cuando me dio medición, era roja, ¿sí? Positivo.
Entonces, este transistor, ¿sí? Es un PNP, que se te queda acá, el PNP, la flechita mata para adentro, ¿sí? Las flechitas están para adentro, ¿estamos de acuerdo? Ubique cuál es la base, el colector y el emisor, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. No me quedó claro, profe, por qué es negativa la patita. ¿Cómo llegó a la conclusión esa? Porque cuando yo medí acá con el multímetro, ¿sí? Cuando yo puse la pata positiva acá, ¿sí? ¿Midió algo con respecto entre el positivo y el ánodo de este diodo? No te había medido nada. Vos tenés que fijarte cuando tenés un valor obtenido, ¿sí? ¿Cuándo obtuve el valor de 585 y cuándo tuve el valor de 583? Cuando le apliqué pata negativa a la base y le apliqué pata positiva al ánodo. Ahí me midió, ¿se entiende? Ah, perfecto. Y en el otro paso, en el NPN, hiciste al revés. O sea, uno prueba con las dos, o sea, uno prueba con los dos y al que le da es la base. Exactamente. Una prueba. Ah, entendí. Digo, ¿y cómo adivinó cuál es la, dije yo? ¿Cómo, perdón? No, y yo me preguntaba, ¿y cómo adivinó que era N? ¿Entendés? Que era PNP y no NPN. Claro, vos invertís. Claro, Con el que te da es la letra. exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver si Sí. otro transistor si tengo acá. En verdad no sé qué tengo, pero vamos a ver. Espera, a ver. ¿Dónde los tengo? Esto no, esto es un triac. A ver, ¿qué es esto? No, me parece que tampoco. Y esto que está acá, a ver, ese, yo no veo nada, che. A ver. Espera, si puedo. C2335. Una cosa que no les comenté, y ahora se los digo por las dudas. Cuando los transistores, ¿sí? A ver, vamos a borrar esto. Cuando los transistores, vieron que nosotros habíamos puesto C, en verdad vos tenés transistores que sean, esto sea solamente con estas letras, ¿no? A, B, C, D y K. Cuando vos tenés transistores, por ejemplo, A1012, ¿sí? B1815, C2025, ¿sí? D 1555, K2050. En realidad, lo que es A y B van a ser transistores PNP, ¿sí? Lo que son C y D van a ser transistores NPN. Y lo que es K va a ser un MOSFET, que todavía no lo hemos visto, ¿sí? Transistores MOSFET. Siempre a todas estas iniciales se le agrega para buscarlo, porque te puede tirar fallo la búsqueda, 2SA, 2SB, 2SC, 2SD y 2SK. ¿Estamos de acuerdo? Vos tal vez lo buscas como A solo y aparece, o puede ser que el buscador te lo corrija y te agrega el 2S, ¿sí? Pero siempre el A y el B va a ser PNP, el C y el D va a ser NPN. ¿Estamos de acuerdo? O sea que con solamente verlo, si te dice C, listo, es un NPN. ¿Está? Si dice A, ya sabe que es PNP. ¿Estamos de acuerdo? Y lo medí como tal, ¿no? Pues, ¿Cómo? profe, ¿y el MOSFET? Esos sí pueden llegar a tener cinco patas, cuatro, No, todos tienen tres. tres ¿Sí? nomás. Tres. Listo, listo. Ya son circuitos integrados si tiene más, ¿está?
¿Y cuál es la diferencia del MOSFET y el común y estos? Los transistores bipolares, ¿sí? Se polarizan por tensión, por corriente, y los MOSFET se polarizan por tensión. Entonces es como que consumen menos el MOSFET. Entonces, digamos que al consumir menos es más, ¿cómo se llama? Eficiente, ¿está? Porque al consumir menos está contaminando medio ambiente, en definitiva, ¿ah? Porque hay menos recursos que ponerse en funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Bien. ¿cómo? Tanto los transistores, sean NPN, PNP, ¿sí? Bipolares, MOSFET, con Darlington, diodo damper, lo podés encontrar, ¿sí? Que estén en corto, que estén abiertos, que estén con fugas. ¿Qué sería un transistor en corto? Que cuando yo mida, por ejemplo, entre esta patita y esta patita, tenga una continuidad, ¿sí? Me marque 0 milivolt. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me dice 0,00, es porque en realidad esto está en corto, ¿sí? ¿Qué sería abierto? Que de alguna de las mediciones que me tiene que dar entre base y emisor, ¿sí? Una falte. Vieron que dijimos que teníamos que tener dos, porque entre estas yo tendría que tener 520 milivolt y entre estas tendría que tener, por ejemplo, 521 milivolt. Si una está y la otra no está presente, tengo una de las patitas abiertas. Tengo que tener sí o sí las dos. ¿Y qué sería con fuga? Que tengo tal vez 500 milimol acá, 520 milivolt, 521, y acá me dio una medición más, ¿sí? Como dijimos hoy, si teníamos un diodo damper. Si acá me da, qué sé yo, 100 milivolt, suficiente como para tener una fuga en uno de los diodos. Entonces esto tampoco sirve, ¿sí? Volvemos a decir, todo esto se puede comprobar realmente cuando lo tengo fuera de placa. En placa, encontrar un transistor abierto con fuga es un poco difícil, porque siempre vas a tener algún componente conectado y tal vez te termina midiendo, ¿sí? Como que estaría más o menos bien y en realidad hay algún componente que tenés por ahí y te está midiendo ese componente, ¿no? Y ahí es donde a veces se complica un poco, porque uno, pero ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a repetir lo que decimos varias clases. Uno, ¿cómo encara una reparación? Primero, según el síntoma, ¿está? Es un lavarropa, por decir algo. ¿Qué es lo que hace? Y lo conecto y no hace nada. Listo. ¿Dónde voy a trabajar? En el sector de fuente, ¿sí? No voy a trabajar en otro sector. Ya se me achica el tamaño de placa. Es un lavarropa. ¿Qué función me hace? No me desagota. No voy a mirar la función de fuente, ¿sí? No voy a mirar la etapa de fuente. Ya eso lo dejo descartado. Todo el resto está funcionando. Voy a medir la parte de microprocesador. Tampoco tiene sentido. La dejo descartada. Si lo único que no me anda es la bomba, ¿está? ¿Qué tengo que ver? La parte de potencia de bomba y si de última anda, voy a tener que empezar a ver si el micro manda la orden al sector de bomba, ¿está? Pero entonces todo eso hace que vos reduzcas en la placa y que trabajes sobre un sector. En ese sector vas a tener componentes, pero ya son mucho menores, ¿está? Vas a tener 2 o 3 transistores, vas a tener 4 o 5 resistencias, vas a tener un triga, vas a tener, qué sé yo lo que puedes tener, ¿tá? Pero ¿cuántos componentes hay para medir ahora? Mucho más reducido. Entonces, vas chequeando. ¿no? ¿Cómo? No, 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 nada, nada. Perdón, profe. Está bien. Estaba con el micrófono abierto. Entonces, vas chequeando esos componentes, ¿sí? Lo que te tiran algo grosso, ¿sí? Que veas algún corto, algo que llame la atención. Y si no hay cosas que llamen la atención, que no haya cortos, ¿sí? Bueno, recién ahí vamos a empezar a ver un poquito más fino, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Como dijo el compañero también, puedo medir tensión, puedo aplicar una tensión externa, a ver si se gatilla o no. Lo que pasa es que a veces aplicar tensión externa en la placa es complicado porque el voltaje vos se lo estás poniendo a la base, pero también se lo estoy poniendo al circuito que tiene energizando a la base. Suponete que tengo un micro y yo acá le metí un voltaje. El voltaje yo estoy metiendo a la base, pero también al componente. Entonces hay veces que conviene abrir el circuito. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo esto, ¿sí?
Pero bueno, a eso voy, que uno parecería como que es todo un mundo, ¿sí? Porque es, uy, pero y tengo que levantar todo. No tenés que levantar todo. Vas a tener que terminar levantando a lo sumo 2, 3 transitores, como mucho, ¿sí? En una etapa que es la que estaría involucrada. Así que los tiene, tal vez ni tiene tanto, tiene menos, ¿sí? Anteriormente, cuando no existían los circuitos integrados o eran más obsoletos, vos tenías más transitores. Hoy en día la tecnología está incorporando, entonces encontrás mucho menos componentes porque están todos metidos dentro de un integrado. La reparación se hace más fácil porque cambiaste el integrado y solucionaste el problema, ¿se entiende? Y hay menos componentes para revisar. ¿Sí? ¿Estamos más o menos hasta ahí? Perfecto. Bien. Bueno, muchachos, estaríamos por hoy, ¿sí? Espero que puedan repasar un poquitito, ¿sí? Midan transitores, si es que tienen alguna placa vieja, pueden sacarlo fuera, medirlo afuera, busquen en internet los datasheets, si cualquier consulta me preguntan durante la semana, ¿está? Y bueno, estamos en contacto. ¿Les parece? Bien. Bárbaro, muchachos. Buen Bueno, fin de, Bien, nos chao. vemos. hasta luego.